Buenas. Antes que nada os vengo a recordar que ya estamos eligiendo cuarta lectura para el Club Wabi Sabi, que es el club de literatura asiática que llevo junto con Carlos GC. Y nada, por si acaso no os habéis pasado todavía o no conocéis todavía el club, que todavía está la votación abierta y podéis pasarlo cuando queráis. Ahora vamos al tema, que es que hoy quiero hacer una reseña un poquito más extensa de El Resplandor y su secuela, que es Doctor Sueño. No sé si muchos sabréis que El Resplandor tiene una secuela, porque la secuela es bastante actual, pero El Resplandor salió, creo que fue en los 80 o así, y Doctor Sueño creo que es de 2011, creo, si no me equivoco. El caso es que yo siempre he querido leer El Resplandor porque la historia me gusta mucho, ¿no? Creo que todo el mundo a raíz de la película conocemos la historia, y la película a mí me gustaba muchísimo. Pero como he visto tantas veces la película, es de esos libros que tenía tan clara la historia y tan clara cómo pasaba, ¿no? Digamos, el orden en el que sucedían las cosas, que me ha costado mucho, ¿no? Darme el empujón para leer El Resplandor. Pero ¿qué sucede? Que este año, a final de mes, se estrena la película Doctor Sueño y yo quería verla. Y claro, para leer Doctor Sueño, pues me parecía que era mucho más importante leer primero El Resplandor, ¿no? Y leer realmente la historia original, ¿no? No ver la película y leer Doctor Sueño y pasarme un poco eso, ¿no? Porque realmente Doctor Sueño es secuela del libro, no de la película. El caso es que, como la película de Resplandor siempre ha sido muy odiada por Stephen King, cuando empecé a leer el libro me dio especial curiosidad, ¿no? Ver cuáles eran esos motivos por los que a Stephen King no le gustaba la película, porque bajo mi punto de vista estaba muy bien. Así que voy a empezar por El Resplandor, después seguiré con El Doctor Sueño. Y nada, aviso que quien no haya leído El Resplandor, pero sepa cuál es la película, quizás no le voy a hacer muchos spoilers, pero sí haré spoiler en Doctor Sueño, con lo cual avisaré con una pantallita de spoiler para quien no quiera spoilearse, pues le avisaré. Así que vamos con El Resplandor. Lo primero que pensé al leer El Resplandor es si iba a estar a la altura, ¿no? De las expectativas que yo tenía creadas sobre la historia, porque creo que todos los que somos lectores, cuando leemos un libro del que previamente conocemos la historia o hemos visto una película con anterioridad, siempre vamos con la expectativa de que el libro sea mejor que la película, ¿no? Siempre vamos con esa idea preconcebida de que el libro tiene que ser mejor que la película, y muchas veces nos llevamos el chasco porque tenemos tantas expectativas que caemos, ¿no? No ha sido el caso de este libro. O sea, yo creo que el libro es mucho mejor que la película, y a raíz de leerlo descubrí por qué posiblemente a Stephen King no le guste, pero de eso hablaremos después. La historia nos va a hablar de una familia compuesta por Jack Torrance, el padre, Wendy Torrance, la madre, y Danny Torrance, que es el niño. La historia va a empezar con Jack Torrance, que va a una entrevista de trabajo para conseguir un empleo. Y ese empleo no es otro que el de cuidar en la época de invierno, de las grandes nevadas, del mantenimiento de un hotel. La empresa lo decidirá contratarlo, pero antes de que esto empiece, ¿no? Y digamos de que la familia se traslada al hotel, no sé qué, no sé cuánto, Stephen King tiene una cosa muy positiva en la mayoría de sus libros, que a mí me gusta mucho y que muchas veces quizás no gusta tanto a otros lectores, pero que para mí es súper importante, es que se toman las historias con tranquilidad, ¿no? No va acción por acción y van pasando las cosas a lo rápido, ¿no? Sino que se toman muchas páginas para explicarnos sus personajes, explicarnos de dónde viene su historia, para crear esa personalidad potente de los personajes para que nosotros los conozcamos y para que realmente creemos el vínculo, ¿no? Con esas historias, ¿no? No llega al hotel hasta creo que cuando lleva 150 páginas o así. El padre tiene problemas de alcoholismo y digamos que en el último año más o menos lo ha superado, y digamos que el hotel es como una prueba más, ¿no? A la hora de, volver, ¿no? A lo que él era, ¿no? De cómo superar esos problemas y volver un poco pues, a la vida laboral, a conseguir un poco todo lo que tuvo que por culpa del alcoholismo perdió, ¿no? Está muy guay, como digo, porque vamos a descubrir por qué el padre es como es, por qué tiene esos problemas de alcoholismo, cómo su padre era un maltratador, cómo pegaba a su madre, a sus hermanos, no sé. Creo que es un personaje que no te cae bien, porque realmente no se porta bien con su mujer ni con su hijo, pero creo que tiene una psicología muy interesante de investigar, ¿no? De cómo piensa, de cómo actúa. Un poco esa idea de que muchas veces el maltratador
ha sido un niño maltratado, ¿no? Me parece que en este caso está muy bien creado, no siempre lo veo bien creado, muchas veces lo siento como excusa para justificar, pero en este caso creo que está muy bien creado y muy bien como establecido, ¿no? Para que tú poquito a poco vayas viendo eso, ¿no? El por qué, ¿no? El por qué llegó a lo que llegó. Creo que es muy interesante ver cómo el Jack ya era un tío que no se portaba bien y que el hotel poquito a poco lo intensifica, pero digamos que agarra un poco su esencia, ¿no? El caso es que la familia va a llegar al hotel y allí vamos a empezar a descubrir pues que en el hotel pasa algo raro, que en el hotel hay movimientos extraños y una cosa que me gustó mucho también es que el personaje de Wendy es un personaje mucho más fuerte de lo que la plasman, ¿no? En la película o en las adaptaciones que hay. Me pareció que era un personaje mucho más potente, con más cosas que aportar y que realmente no, si no toma una decisión de no seguir con su marido o de hacer otra cosa, es un poco por las circunstancias de la vida de la época, ¿no? Por su hijo pequeño, pero no es un personaje débil, es un personaje muy fuerte. Y el personaje protagonista realmente, el personaje que se lleva todo el peso de la historia y por el que realmente suceden las cosas, es Danny, el niño. Es un personaje muy guay porque aunque el autor consigue que tenga voz infantil, cosa que muchas veces no se consiguen con los niños en las novelas, también consigue que tenga una madurez superior a su edad, a los 5 años, ¿no? Que creo que es lo que tenía en el inicio de la novela. Tiene como una especie de sexto sentido, como descubre cosas, como descubre cosas que los padres piensan, tiene como una habilidad para notar sensaciones y cosas extrañas, y esto en el hotel se va a intensificar de manera que va a poder ver cómo es espíritus, fantasmas, en fin, todo lo que el hotel un poco quiera. No entro en más detalle porque tampoco hace falta, pero el caso es que me gustó mucho, mucho, mucho. Creo que tiene pasajes súper terroríficos y yo que no soy muy dado a sentir mucho terror con las novelas o con las películas, porque estoy muy acostumbrado, hubo escenas que me dejaron un poquito como el estómago un poco revuelto. Me impactó muchísimo eso que digo, ¿no? Cómo los personajes estaban creados y cómo no sé, esa psicología de los personajes, de su vida, de cómo venía, de dónde venía. Vamos a conocer bien también por qué Wendy es como es, de dónde viene también, cómo se crea la relación de ellos dos y cómo realmente no es tan diferente a la relación que tenían los padres de Jack, cómo es Jack, ¿no? Porque no es buena persona, no trata bien a su mujer y a su hijo, pero el hotel solo intensificó lo que era y a mí eso me encantó. Y hablando un poquito de por qué creo que a Stephen King no le gusta la adaptación cinematográfica, creo que no le gusta porque el personaje de Wendy lo ridiculiza muchísimo, la dejan plana, cosa que en el libro no es así. Creo que todo lo centran en el personaje del padre, cosa que tampoco es así el libro, porque yo creo que el gran protagonista del libro es el niño. Todo gira en torno a él y por su sexto sentido. Y en la película no es así, en la película el niño es como un poco suplente. Y no sé, porque la película tenía como un tono quizás humorístico en alguna escena, que el libro evidentemente no tiene. Tampoco el final es el mismo, con lo cual creo que tiene muchos indicios para que evidentemente no le gustara a Stephen King. Siempre digo que Stephen King tiene libros buenos, libros malos y libros regulares, porque claro, cuando has escrito tanto es imposible que mantengas el nivel tan alto siempre, pero este es de los buenos buenos, con lo cual yo lo recomendaré siempre. Y ahora vamos a la secuela, que es Doctor Sueño. La historia nos va a situar muchos años después de que la primera novela acabara, que es Resplandor acabara. Y las primeras páginas, como pasa en El Resplandor, las primeras 150 páginas, 200 páginas, se va a centrar en explicarnos la vida de Danny después del Resplandor, ¿no? Va a empezar cuando Danny tenía 8 años, va a ir subiendo la edad de Danny para ir contándonos un poquito, como una especie de resumen de sus años, y va a acabar en la actualidad, ¿no? La edad actual que tiene Danny, que tendrá alrededor de 40 y tantos. Va a ser muy interesante descubrir cómo le ha ido a Danny, porque la única manera que va a encontrar para sobrellevar el poder que tiene, ¿no? De ver a fantasmas, de ver a espíritus, de que el mal de alguna manera contacte con él, va a ser a través del alcohol. Y va a imitar los pasos nuevamente de su padre y de su abuelo, convirtiéndose en una persona alcohólica. La diferencia entre él, su padre y su abuelo es que él va a saber cuál es su problema. Él no se va a casar
Y a lo largo de los años vamos viendo cómo va a ir deteriorándose, digamos, cayendo en las garras del alcoholismo, pero va a llegar un punto en el que va a responder, ¿no?, a ese estímulo, de que no tiene que seguir por esa vía, ¿no?, de que cada vez es más parecido a su padre. Digamos que huyendo un poco, ¿no?, de esta vida de alcoholismo, llegará a Frasier, que es un pueblo que instintivamente le provocará curiosidad porque se montará en un autobús y, bueno, irá donde le lleve y acabará allí. Y digamos que en este pueblo encontrará trabajo y poquito a poco irá superando, ¿no?, sus problemas y su alcoholismo. El caso es que cuando por fin empieza a salir de estos problemas, una niña, de alguna manera extraña, contactará con él y descubrirá que esa niña tiene su mismo poder y puede contactar con otras personas telepáticamente, que puede ver a los muertos, que tiene una serie de características en la mente, ¿no?, que no son habituales en el ser humano y que son parecidas a las de él. Entonces, digamos que creará una especie de vínculo con esa niña a lo largo de los años, y cuando esa niña crezca, descubrirá que existe una especie de grupo, no sabemos muy bien qué son, pero que se dedican a buscar niños con poderes y de alguna manera absorber, ¿no?, ese poder de esos niños matándolos en el proceso. Digamos que la premisa es esta, la premisa es bastante interesante, a priori me llamaba muchísimo porque, no sé, creo que podía jugar un poco con el tema de qué eran esas personas, si eran como especie de vampiros o seres humanos o demonios, no sé, me parecía que era muy interesante. Creo que está muy guay el recorrido del personaje de Dani porque no sabemos, al final del Resplandor no sabemos qué pasa con Dani realmente y vamos a ver una evolución súper acorde y súper creíble del personaje, ¿no?, de cómo va creciendo, de cómo su poder va consumiéndolo y de cómo pues acaba un poco irremediablemente, digamos, imitando los pasos del padre, pero aprendiendo de esos errores y sobreponiéndose, ¿no? Y me parece que es súper interesante la construcción del personaje y la evolución me parece impecable y me parece lo mejor de la novela. Luego me gustó mucho el personaje de la niña, ¿no?, esta niña con la que él va a crear amistad, que se llama Abra, me parece un personaje interesante. Nos hacían ver que era un personaje, que era una niña, que era una adolescente, que tenía sus errores, que no era perfecta y que incluso podía volverse peligrosa y mala si no se la controlaba. Y la idea del grupito este de personas, ¿no?, que se dedican a secuestrar a niños también me pareció bastante escalofriante. Y hay alguna escena que otra que te da bastante mal rollo, ¿no? Pero tuve un problema con este libro, que es que creo que la primera parte del libro es muy buena. Como digo, la parte de la evolución digamos, de Dani, ¿no?, de toda su superación, de cómo empieza con Abra, de cómo empieza un poco a avanzar la historia, conforme vamos descubriendo lo que está pasando. Pero creo que en la segunda mitad del libro decae mucho. Creo que todo pasa muy atropelladamente. Es como si la novela te estuviera preparando todo el tiempo para el desenlace, ¿no? Para que creas que se va a liar, que va a ser súper fuerte, que va a ser súper potente, ¿no? Y luego en el final te desinflas. Stephen King tiene un problema, y es que es verdad que le pasa mucho con los finales, que se desinflan los finales y consigue tener una tensión muy creciendo durante toda la historia, pero se desinfla en el final y el final te parece pues poco intenso, y es lo que pasa en este libro. Creo que había demasiado elemento malo, ¿no?, en el libro como para que todo se lo solucione tan rápido y no sé, no digo que no me gustara el final en sí, digo que no me gustó lo rápido y lo poco intenso que fue. Me esperaba más problemática, con no sé, más drama y más eso, más intensidad. No sé, me faltó un poquito el final. Como digo, la primera mitad me parece espectacular, la segunda mitad no tanto. Evidentemente El Resplandor es mucho mejor. No es mal libro, me gustó mucho. Creo que está en esa mitad justo de libros que son buenos, pero que no terminan de explotar al 100%. Pero es de los buenos, no es de los malos. Pero creo que no estuvo a la altura, ¿no?, de la premisa. Creo que la premisa era muy interesante. Creo que la creación de personajes en el caso de Dani es espectacular, pero la historia como que se fue un poco se cayó, ¿no?, como por un acantilado y eso para abajo. Pero recomiendo mucho que leáis las dos partes porque es muy interesante ver la evolución de Dani de una novela a la otra. Creo que está muy guay y además el autor ha conseguido, aunque tengan 30 años de publicación una de otra,
ha conseguido que la voz del niño sea la misma, porque la novela aquí empezamos viéndolo como era de niño y cómo va subiendo. Y ha conseguido mantener eso, ¿no? Como que sea la evolución tan creíble y tan exacta del personaje. Y eso es mucho talento para conseguir que parezca el mismo personaje, y a mí me gustó mucho eso. Y nada, que para los que lo hayáis leído y hayáis visto el vídeo completo, pues decidme vuestras impresiones, qué os ha parecido, si os ha gustado El Resplandor, si no, si os gustó Doctor Sueño. Lo mismo os gustó más Doctor Sueño, yo no sé. Yo hubo un momento que cuando empecé a leer Doctor Sueño, como me parecía que el inicio de Doctor Sueño era mucho más ágil que el de Resplandor, pensé que me iba a gustar más Doctor Sueño, porque creo que el inicio es bastante potente. Luego, como digo, no ha sido así, pero también me ha parecido una buena lectura. Y nada, eso, que si lo habéis leído, si tenéis algo que comentarme de estas dos lecturas o de cualquier cosa de Stephen King, que ya sabéis que amo mucho a Stephen King, que me gusta mucho y que siempre estoy abierto al debate. Que nada, que eso, que gracias por verme como siempre, que gracias por vuestros comentarios y hasta el próximo vídeo.